Católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. ¿Por qué la Iglesia Católica no deja que cada quien interprete la Biblia a su manera? ¿Por qué la Iglesia Católica lo prohíbe? Si es el Espíritu Santo quien nos debe guiar, iluminarnos. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para leer la Escritura, no por la Iglesia. La Iglesia no puede prohibir eso porque no tiene autoridad para eso. No le dieron esa autoridad y nosotros podemos hacerlo. Hermanos, es el tema que tenemos hoy en nuestro canal. Defiende tu fe, Pedro Esa en YouTube. Síguenos allí, suscríbete al canal, dale me gusta a los videos, comparte y déjanos un comentario si quieres. También estamos en Facebook, en Apologética Defensa de la Fe. Hermanos, antes de comenzar con este tema tan interesante, vamos a hacer una pequeña oración, pues, para que el Señor nos ilumine en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te pido que envíes al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe en este tema que vamos a ver hoy. Que el Espíritu Santo ilumine a nuestros hermanos que nos están viendo y que les llenes de gracia para que puedan aprender de la verdad que fue revelada en esta santa iglesia. Abre sus corazones, sus mentes y sus vidas para que se enamoren de ti, de tu palabra y de tu santa iglesia cristiana católica, la única que tú fundaste. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero comenzar, ¿verdad?, con el documento del Concilio Vaticano II, no los documentos, que es la Dei Verbum, en el numeral 10, la Dei Verbum. ¿Qué piensa la Iglesia sobre esto? De la interpretación de la Biblia. ¿A quién le fue encomendado esto? Cualquiera lo puede leer, o solamente el magisterio de la Iglesia, el que tiene la autoridad. La Iglesia piensa en este documento lo siguiente: Dei Verbum, numeral 10. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Entonces, ¿a quién le fue encomendado la interpretación de las Escrituras? A la Iglesia, al magisterio de la Iglesia. Y lo hace con la autoridad de Cristo, porque fue Cristo quien los autorizó, quien le dejó esa autoridad a su iglesia antes de irse. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Entonces, aquí en la iglesia, Jesucristo dejó como depósito el Espíritu Santo. La verdad revelada está aquí dentro de la iglesia de Él, la única, la cristiana católica, que fue la que Él fundó. Y el magisterio de la iglesia se encarga de llevarlo a los demás, explicarlo con la verdad, con claridad, con valentía, para que no haya confusión en los fieles. Esto quiere decir que otras personas no pueden interpretar la Biblia. Sí la pueden predicar, pero siempre y cuando sea acorde con lo que dice el magisterio de la iglesia. Yo no puedo predicar a mi manera e interpretar la Biblia a mi manera y decir lo que yo pienso de lo que dice la Escritura. No puedo hacerlo. Eso no está bien, está mal. Ahora, sigue el escrito, ¿no? Así pues, la tradición
la Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, o sea, van juntos. La tradición, la Escritura y el magisterio no se pueden separar, van juntos. Prudente de Dios están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Esto está en el documento Dei Verbum, numeral 10, Vaticano II. Ahí lo pueden encontrar. Usted me puede decir, bueno, pero es que ese documento no está en la Biblia. Hermano, no está en la Biblia. Pero ese documento sale de una autoridad que da Cristo a Pedro y a los apóstoles, para que saquen, digan lo que ellos creen que está bien y lo que ellos crean que no está bien, y Dios lo acepta en el cielo, y todo queda aceptado como Él lo está diciendo en ese momento. Porque a Pedro, en Mateo 16, 19, le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y a los apóstoles, en Mateo 18, 18, también le dijo, lo que aten en la tierra, no solamente a Pedro, a todos los apóstoles, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en la cultura judía, en ese contexto, atar y desatar significaba lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Entonces, desde esa base, ¿verdad? Desde aquí, de esa base y ese fundamento bíblico, sacan y salen estos documentos. Porque Dios dijo, Jesús, que es Dios, dijo a Pedro, y también le dijo a todos los apóstoles, lo que ustedes digan que está permitido, yo lo acepto. Y lo que ustedes digan que no está permitido, que está prohibido, también lo acepto. Atar y desatar. Con la Biblia. Este documento viene de ahí, de la cátedra de Pedro. De allí viene ese documento. Entonces sí es bíblico, porque viene derivado, sale de una autoridad que Dios le deja a Pedro y a sus apóstoles. Vámonos con la Biblia, en donde más podemos encontrar si hay fundamentos bíblicos, si hay más fundamentos bíblicos para eso. Entonces nuestros hermanos separados no pueden ir por ahí interpretando la Biblia como ellos quieren, porque se la pueden interpretar mal. No, porque el Espíritu Santo me dijo. Usted no sabe si es el Espíritu Santo o es el espíritu del error, el espíritu del mal, perdón. Tiene que saber qué espíritu lo está interpretando la palabra o la está inspirando. Porque Jesús no quiso eso, dejó un magisterio, una autoridad y una verdad revelada como depósito en la Iglesia Cristiana Católica. Base bíblica, fundamento bíblico, los hay. En Juan 14, 15. Juan 14, 15. Jesús está con los apóstoles, con su iglesia reunidos allí, antes de irse, antes de morir, antes de ser arrestado. Hay una conversación entre el Padre, el Hijo y los apóstoles, la iglesia. Juan 14, 15 dice lo siguiente: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Se va a enviar otro protector, Jesús, porque tiene que irse. ¿Cómo se llama este protector? El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, no el Espíritu de verdades. O sea, de lo que yo crea que es verdad y de lo que otro crea que es verdad. No es relativismo. Es una sola verdad. El Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, esa iglesia, son los 12, los discípulos que estaban allí, lo conocen porque está con ustedes y permanecerá con ustedes. O sea, estaba allí
El Espíritu Santo va a venir y va a quedarse con ellos, como en Pentecostés, en la iglesia, y permanecerá en el tiempo. Actualmente y en el futuro está el Espíritu Santo en la Iglesia Cristiana Católica, iluminándola, revelándole lo que es la verdad, no las verdades, como dice la Biblia. Juan 15:26 también lo dice, antes de irse Cristo, en la misma conversación. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, sea el Espíritu Santo, por ser Él el Espíritu de verdad, y vuelvo a decirlo, el Espíritu de verdad, no de verdades, que procede del Padre, dará testimonio de mí. Entonces el Espíritu Santo va a venir a la iglesia y va a dar testimonio de Él, de Cristo, el Espíritu de la verdad, no el Espíritu de la mentira, no el espíritu de la media verdad, como andan por allí nuestros hermanos en el error, muchos porque están equivocados en la ignorancia. Fue lo que aprendieron, lo que escucharon del pastor o algún hermano que les predicó en la casa. No digo yo que sean malintencionados, aunque hay otros que sí son malintencionados. Pero sí es el espíritu de la verdad que está aquí en la iglesia. Y tú, hermano católico, tienes que escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, formarte para que no te engañen como están engañando muchos. Está bueno de que saquen a la gente de la iglesia cristiana católica, que es la que fundó Cristo, por ignorancia, o porque las personas dentro de la iglesia no le predican a los demás, o es que adentro no quieren escuchar la palabra de Dios, o a algunos sacerdotes no les gusta que se predique la palabra de Dios. Lo hay también, ¿no? Eso es un error que no puede seguir continuando. Veamos qué dice Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. O sea, Jesús tiene muchas cosas que decirnos, o decirle a la iglesia, a su discípulo en ese momento, pero son muchas, y todavía no da tiempo porque él tiene que morir, tiene que irse para la casa del Padre. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, lo vuelve a decir, cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu Santo, cuando venga Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, venga a su iglesia, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Los guiará hacia el futuro en todos los caminos de la verdad. Entonces, en esta iglesia, la cristiana católica, la de Cristo, está el Espíritu Santo guiando a su iglesia a través del magisterio, con las Sagradas Escrituras guardadas como depósito aquí, en el camino de la verdad. Sigue diciendo, Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. El Espíritu Santo va a decir lo que escuchó del Hijo y del Padre y le va a anunciar lo que va a venir al magisterio de la iglesia, a esta iglesia. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Vemos cómo todo lo que tiene el Padre es de Jesús y tomará de Jesús eso para revelárselo a la iglesia, a su iglesia, no a las demás iglesias o a las sectas, porque eso no existía en ese tiempo. Entonces vemos con estas tres citas cómo Jesús deja la verdad revelada, el Espíritu Santo en esta santa iglesia cristiana católica, la que Él fundó y por la que Él dio su vida y derramó su sangre. ¿Para dónde vas a ir tú, hermano? ¿A otra iglesia? ¿A una secta que no es la de Cristo? ¿Qué haces tú allá? Quédate aquí. Hermanos separados, ¿qué haces tú allá? Vente para acá, que es la iglesia de Cristo. ¿Hay pecadores? ¿Hay error? Sí, hay errores. En todas partes lo hay.
pero prefiero quedarme en la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo será que Jesús los envió o no los envió? Si los envió, busquemos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, a ver si es verdad que Jesús envió a los discípulos, a los apóstoles. Si envió a las autoridades, pues, al magisterio de la iglesia, o cualquiera, o fue cualquiera. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, todos los pueblos, universal, católico, sinónimo de universal. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. O sea, el magisterio de la Iglesia Cristiana Católica, las autoridades, tienen el mandato de Cristo de enseñar todo lo que Él les enseñó a ellos, les encomendó a ellos. Eso lo hace el magisterio de la Iglesia, no cualquier persona. Es que una persona no puede predicar el Evangelio, entonces un laico, pues, sí puede predicarlo, siempre y cuando enseñen lo que dice la Iglesia, siempre y cuando la interpretación sea la que la Iglesia le hace a las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia. Así sí puede hacerlo, porque va en comunión con lo que Cristo enseñó y lo que enseña la Iglesia. Así sí. Pero si un laico va a enseñar lo que él quiere decir, lo que él interpreta, no está bien, está mal, la Biblia lo prohíbe. Si los hermanos separados están interpretando la Biblia a su manera, porque el Espíritu Santo los está iluminando, está mal. Porque la pueden interpretar como no es, y la Biblia lo prohíbe. Jesús dejó unas autoridades para hacer esto. Y yo como laico debo predicar, enseñar lo que me dice la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Si no estoy caminando fuera del camino, que es Jesucristo. ¿Ves? Y también lo dice en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Jesús se lo dice a los apóstoles, al magisterio, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Son ustedes los que van a hacer este anuncio a todas las naciones. La buena nueva del Evangelio, que está como depósito en la Iglesia, lo lleva el magisterio de la Iglesia. Bíblicamente, con la Biblia. Eso también está en la Reina Valera. Igualito. Entonces, fundamento bíblico le estoy dando, base bíblica, citas, capítulos y versículos. Estoy dando por qué está fundamentado, de que es la iglesia donde está la verdad completa, de por qué no se puede interpretar la Biblia a mi manera, porque el Espíritu Santo me va a iluminar. No, es como dice el magisterio de la iglesia. Si debo leer la palabra de Dios, siempre pidiéndole al Espíritu Santo. Pero cuando hay una duda que está en contra, algo que no entiendo, que está en contra del magisterio, yo debo guiarme por el magisterio. No debo seguir en ese error. Así sí. ¿Me entiende? Si otra cita bíblica, Juan 20:21, ¿los envió o no los envió a las autoridades? Veamos, Juan 20:21. Cuando Jesús está con los apóstoles, resucita y se les aparece, les dice. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Entonces, como el Padre envió al Hijo a anunciar el Evangelio, Jesús envía a su iglesia, a sus apóstoles, a su magisterio y a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos actualmente, y los sacerdotes y el magisterio de la iglesia en la actualidad. Los envió Cristo, fue un mandato de Cristo, con la Biblia, te lo estoy demostrando. Ahora, todo cristiano, o que se diga cristiano,
que quiere seguir a Cristo y que se dice discípulo de Cristo y sigue a Cristo, debe obedecer lo que manda la iglesia. Lo que la iglesia dice, debe de obedecer la autoridad de la iglesia o las autoridades de la iglesia. Porque Jesucristo lo mandó así, base bíblica, dejó fundamentos bíblicos. Porque si no lo cree en lo que dice el magisterio, en lo que enseña la iglesia, está mal. No está siguiendo a Cristo. No es un discípulo de Cristo. No puede llamarse cristiano. Será otra cosa menos cristiano. Será un anticristiano porque está desobedeciendo a lo que dijo Cristo, a su iglesia, a quien debemos obedecer. ¿Dónde está el depósito? La verdad revelada, el Espíritu Santo. Busquemos otra vez a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que crea en el magisterio, en la iglesia, en lo que dice la iglesia de Jesucristo, donde está la verdad revelada, se salvará. Eso dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. También está en la Biblia Reina Valera. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. El que se niegue a creer será condenado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Veamos lo delicado del asunto. ¿A quién le creo? ¿A una inspiración mía o a lo que dijo Jesús, que dejó el Espíritu Santo en la iglesia y la verdad revelada que va a estar guiándola a la iglesia de Cristo, a la iglesia cristiana católica, en el tiempo? ¿A quién le creo entonces? Yo quiero salvarme, quiero seguir a la iglesia de Cristo, quiero estar en ella y creer en lo que me enseña el magisterio de la iglesia. Otra cita bíblica que podemos sacar, Lucas 10:16. Lucas 10:16 es importante, importantísimo y delicado también, ¿no? Es delicado y importante. Lucas 10:16 dice lo siguiente. Fíjense. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. O sea, quien escucha a los obispos, a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, a los sacerdotes, siempre y cuando digan la verdad, estén enseñando la verdad revelada. Quien escucha al magisterio, quien los escucha a ustedes, escucha a Cristo. Si usted no está escuchando y obedeciendo lo que dice el magisterio de la iglesia, usted no está escuchando a Cristo. Lo dice la Biblia aquí, no digo yo. Quienes escucha a ustedes, me escucha a mí. Y sigue diciendo, quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Quien rechaza a la iglesia, al magisterio de la iglesia, donde está la verdad revelada como depósito, las autoridades de la iglesia, desde el Papa, que es Pedro fue el primero y ahora es Francisco, y rechaza a los sacerdotes y los obispos, está rechazando a Cristo. Si usted se cree discípulo de Cristo y seguir a Cristo, debe obedecer al magisterio de la iglesia, a la iglesia de Cristo y a sus autoridades, porque ellos tienen la verdad completa, revelada, y la autoridad dada por Cristo para revelar esta verdad, para enseñar la verdad a las personas, a los fieles. ¿Se fijan lo delicado del asunto? Y sigue diciendo, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y también estaría rechazando al Padre, que fue el que envió al Hijo. Esto es delicado, cuando ustedes no rechazan la verdad que viene del magisterio de la iglesia, la que fundó Cristo. Cuando ustedes critican al Papa, porque hay muchos católicos que hablan mal del Papa, y eso está mal, que es un anticristo, que es comunista, que es el diablo, que es Satanás, y que hagan un rosario, una imagen de la Virgen,
y se dicen muy cristianos, muy católicos, son unos protestantes ya dentro de la iglesia. Así hablan los protestantes, con que el Papa es el diablo. Entonces quieren ir al líder de la iglesia, al pastor, para que las ovejas se dispersen, para que se dispersen las ovejas, perdón. Entonces al dispersarse las ovejas, todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, ¿dividir la iglesia? No. Usted cuando ataca a la iglesia está atacando a Cristo, porque la iglesia es Cristo, es sacramento de Cristo. Entonces tú estás dividiendo, y el que divide es el diablo. El diablo significa el que divide, por si no lo sabía. Por si no lo sabía. Ahora, ¿por qué está prohibido interpretar la Biblia a mi manera, como yo quiera, como yo pienso, como a mí me da la gana? Porque yo no quiero la autoridad de la iglesia, ni quiero al Papa, ni a los obispos, ni a ningún cura. No, yo soy solo el que interpreto la Biblia a mi manera. El Espíritu Santo lo hace. La iglesia no tiene que hacer nada en eso. Vamos a ver si es verdad. Con fundamento bíblico. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. ¿Qué nos enseña Segunda de Pedro 1:20? Fíjense. Dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. O sea, nadie puede interpretar la Biblia a su manera. Lo prohíbe Pedro en las Escrituras. No puede ser interpretada por cuenta propia. Yo no la puedo interpretar a mi manera. ¿Por qué? Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Estos hombres de Dios que han hablado movidos por el Espíritu Santo son las autoridades de la iglesia, el magisterio, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles en el tiempo. Escribieron movidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que la interpretación es mía? No, señor. La interpretación está dentro del magisterio de la iglesia. Lo prohíbe la Biblia aquí. Otra cita, Segunda de Pedro 3:15. Para que veamos que está prohibido interpretar la Biblia a mi manera. Así que, hermano separado, usted no la puede interpretar a su manera. Porque sale en el error, cae en el error si no tiene fe suficiente, base sólida, y predica ese error a los demás. Y anda engañando a todo el mundo, haciéndolo caer en el error. Y ningún católico la puede interpretar a su manera tampoco, según lo dice el magisterio de la iglesia. Segunda de Pedro 3:15 dice: consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. Vamos a ver qué es lo que decía Pablo, que Pedro está diciendo aquí. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Entonces, Pablo insiste que hay que tener cuidado con las escrituras, y Pedro también insiste, porque en ellas hay puntos difíciles de entender que los ignorantes, o sea, los que no saben, los que no están fuertes o firmes en la fe, la pueden interpretar mal para su propio daño y el daño de los demás. ¿Ves? Por eso es delicado el asunto. No la puedes interpretar a tu manera. Es como lo dice el magisterio de la iglesia, como fue revelado por Cristo, y la autoridad la dio Cristo en ellos, y el Espíritu Santo lo dejó Cristo en ellos. Nos lo dice la Biblia, y fíjense que sigue diciendo: así pues, queridos, están advertidos, hermanos separados, por aquellos católicos que la están interpretando como ellos quieren, sin seguir el magisterio de la iglesia. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que los que estaban firmes
tengan cuidado para que esa gente extraviada, que va por donde no es, interpretando como no es la Biblia, no arrastre a los que estaban firmes, nos saquen de la fe a los que estaban firmes, de la verdad a los que estaban firmes en su fe y en su iglesia, la cristiana católica, y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos interpretando. No podemos interpretarla a nuestra manera, ni escuchar lo que interpreta otra persona a su manera, sea sacerdote o no. Si va de acuerdo al magisterio, sí, pero si no va de acuerdo al magisterio, no. Hermano, importante lo que vimos hoy. Espero que la palabra de Dios le haya abierto la conciencia, digamos, le haya dado luz en su mente, en su corazón, y se haya llenado de esta verdad. Con mucho amor y cariño se lo he predicado, se lo he explicado hoy, y espero que el Espíritu Santo les ilumine siempre a encontrar esta verdad y a enamorarse de la palabra de Dios, de su iglesia y de Jesucristo, y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que está con nosotros, que es Madre de la Iglesia. Vamos a hacer una oración de acción de gracias para darle las gracias a Dios por esta enseñanza tan bonita. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, por estas citas bíblicas que nos diste, por este tema de hoy. Sigue iluminándonos y llevándonos por el camino de la verdad, mostrándonos la verdad a través del magisterio de la Iglesia. Ayúdanos a ser humildes y aceptar tu mandato de obedecer a la Iglesia, a lo que nos enseña la Santa Iglesia Cristiana Católica que tú fundaste. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Síguenos, hermanos, en YouTube, en Defiende tu Fe, Pedro Esa. Dale un me gusta, regálanos un me gusta, haz un comentario, comparte los videos y suscríbete en el canal. Suscríbete y dale a la campanita. Ayúdanos a evangelizar el mundo. También estamos en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe. Hermano, Dios me los bendiga.